Bienvenido a un rincón donde la realidad se distorsiona y las sombras cobran vida. Un lugar donde los secretos más oscuros salen a la luz. Antes de sumergirte en este relato, asegúrate de estar listo para enfrentar lo inexplicable. Y si eres lo suficientemente valiente, suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias que desafían la lógica y te llevan al borde del abismo. Hay momentos en la vida que quedan grabados en la memoria con una nitidez inquietante, episodios que marcan un antes y un después en nuestra percepción de la realidad. Esta es la historia de uno de esos momentos, una experiencia que desafió mis creencias más arraigadas y que todavía, años después, me deja un escalofrío cada vez que la evoco. Todo comenzó en un rincón remoto de Oaxaca, un estado mexicano conocido tanto por su belleza natural como por sus leyendas ancestrales. Los que hemos tenido la oportunidad de vivir allí, sabemos que Oaxaca no es solo un destino turístico, es un lugar donde el pasado y el presente coexisten en una mezcla de lo visible y lo oculto, de lo tangible y lo etéreo. Y es precisamente en esa delgada línea entre lo que podemos explicar y lo que no, donde se desarrollan los eventos que estoy a punto de relatar. Era joven cuando decidí mudarme a la costa oaxaqueña. Mi intención era simple. Quería escapar del bullicio de la ciudad, encontrar un trabajo tranquilo y disfrutar de la serenidad que solo el mar puede ofrecer. Así, conseguí un empleo en la industria hotelera, un campo que me parecía ideal para mi propósito. Lo que no sabía en ese momento era que esta decisión me llevaría a experimentar algo que sacudiría mi comprensión de la realidad. El hotel donde trabajé no era un resort de lujo lleno de comodidades modernas. Era un refugio apartado, diseñado para aquellos que querían desconectarse del mundo exterior. Su arquitectura rústica y su ubicación remota lo convertían en un paraíso para los amantes de la tranquilidad y la naturaleza. Cada habitación, construida con materiales locales y decorada con un estilo sencillo pero acogedor, ofrecía vistas espectaculares del Océano Pacífico. Sin embargo, esta belleza exterior ocultaba una sombra, una oscuridad que solo se revelaría con el tiempo. Al principio, mi trabajo como guardia nocturno era bastante rutinario. Mi turno comenzaba al caer el sol, cuando el último rayo de luz desaparecía tras el horizonte y el hotel se sumía en un silencio casi absoluto. Mis responsabilidades eran simples: asegurarme de que las instalaciones estuvieran seguras y responder a cualquier eventualidad que pudiera surgir durante la noche. No era un trabajo difícil, pero requería una cierta resistencia mental, especialmente en las noches más oscuras, cuando la soledad del lugar se hacía palpable. Durante las primeras semanas, todo transcurrió sin incidentes. El hotel estaba casi vacío debido a la temporada baja, y la mayoría de las noches las pasaba solo, con el sonido de las olas rompiendo en la distancia como mi única compañía. La gerenta del hotel, una mujer francesa que había hecho de México su hogar, me había advertido que el aislamiento podría ser abrumador para algunos, pero yo lo veía como una oportunidad para reflexionar y disfrutar de la tranquilidad. Te están atrapando estas sombras de misterio. No olvides suscribirte al canal para que estas historias te acompañen siempre, incluso en la oscuridad más profunda. Sin embargo, todo cambió una noche en la que el cielo se cubrió de nubes y la lluvia comenzó a caer con una intensidad inusitada. Era como si la naturaleza misma presagiara lo que estaba por suceder. Aquella noche solo había 3 huéspedes en el hotel, una anciana y sus 2 hijas. Desde su llegada había notado algo extraño en ellas. No eran las típicas turistas que vienen a disfrutar de la playa y el sol.
parecían más bien estar huyendo de algo, como si un peligro invisible las acechara. El hotel, rodeado de vegetación densa y situado a kilómetros de cualquier otro asentamiento, parecía un lugar ideal para escapar del mundo. Sin embargo, esa noche, la sensación de seguridad que el lugar ofrecía comenzó a desmoronarse. Mientras la lluvia arreciaba, el recepcionista me llamó por radio. Su voz cargada de preocupación me informó que la anciana había salido de su habitación y se dirigía hacia la playa, un lugar peligroso en esas condiciones debido a las fuertes corrientes y las trampas de arena que se ocultaban bajo el agua. Inmediatamente corrí hacia la playa, seguido por el recepcionista y las hijas de la anciana, quienes habían sido alertadas de la situación. La búsqueda fue desesperante. La lluvia y la oscuridad hacían casi imposible ver más allá de unos pocos metros, y el ruido del mar ahogaba cualquier sonido que pudiera guiarnos hacia ella. Finalmente, la encontramos caminando junto a la orilla, completamente ajena al peligro que la rodeaba, como si estuviera en un trance profundo. La llevamos de vuelta al hotel y cerramos todas las salidas hacia la playa, un protocolo que nunca antes habíamos tenido que implementar. Durante el trayecto de regreso, la anciana murmuraba en voz baja, sus palabras apenas audibles por encima del sonido de la tormenta. Decía que alguien la estaba llamando, que una voz desde el mar la invitaba a unirse a él. Sus hijas, visiblemente aterradas, intentaban tranquilizarla, asegurándole que no había nadie allí, que todo estaba en su mente. Pero la anciana insistía, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación, como si estuviera convencida de que lo que decía era cierto. El recepcionista, que hasta ese momento había permanecido en silencio, me preguntó si había visto a alguien en la playa. Le dije que no, que solo habíamos encontrado a la anciana, sola, caminando en la oscuridad, pero algo en su expresión cambió. Miró hacia la playa con una intensidad que me puso nervioso, como si estuviera tratando de ver algo que se ocultaba más allá de lo visible. Entonces, sin previo aviso, gritó hacia la oscuridad, advirtiendo a alguien que no se acercara más, que no intentara entrar al hotel. Las hijas de la anciana, al escuchar el grito del recepcionista, se pusieron pálidas. Corrieron hacia la puerta y al mirar hacia la playa, sus rostros se transformaron en una máscara de terror. Gritaron con desesperación, suplicando a lo que sea que estuviera allí que se fuera, que no se llevara a su madre. La anciana, que hasta ese momento había estado tranquila, comenzó a agitarse, murmurando oraciones en un tono frenético, como si estuviera tratando de protegerse de una presencia invisible. El recepcionista, visiblemente perturbado, decidió salir hacia la playa, pero las hijas lo detuvieron, rogándole que no se acercara. Con lágrimas en los ojos, le dijeron que el hombre que había visto era su padre, quien se había suicidado hacía una semana. Desde su muerte, afirmaban, había estado persiguiendo a su madre, apareciéndosele cada noche, llamándola desde la oscuridad para que lo acompañara al más allá. La revelación me dejó helado. No sabía qué pensar. ¿Cómo era posible que el espíritu de un hombre muerto estuviera acosando a su familia? ¿Era real o solo una alucinación provocada por el dolor y la culpa? No tuve mucho tiempo para reflexionar sobre estas preguntas, ya que la situación empeoró rápidamente. La anciana comenzó a sufrir convulsiones, gritando que su esposo había venido por ella, que estaba allí, esperando fuera del hotel. Entre el recepcionista y yo, logramos sujetarla y llevarla de vuelta a su habitación, mientras sus hijas intentaban calmarla con palabras que parecían caer en oídos sordos. El resto de la noche fue un tormento. Nadie en el hotel pudo dormir. Nos turnamos para vigilar la habitación de la anciana,
temiendo que intentara escapar de nuevo. Sus hijas, agotadas tanto física como emocionalmente, no dejaban de rezar, susurrando plegarias desesperadas en un intento de alejar al espíritu que las acosaba. Pero la calma no llegó con el amanecer. Al contrario, la tensión se hizo más palpable a medida que la luz del día revelaba el estado desolado en el que se encontraba la anciana. Ella no dejaba de repetir que su esposo la había visitado durante la noche, que la había llamado desde la ventana, insistiendo en que debía ir con él. Finalmente, las hijas decidieron que no podían quedarse un minuto más en el hotel. Con manos temblorosas, recogieron sus pertenencias y se prepararon para partir, con la esperanza de que el cambio de lugar las liberara de la presencia que las perseguía. Antes de irse, la anciana me llamó a un lado. Sus ojos, que antes reflejaban terror, ahora mostraban una profunda tristeza. Me pidió perdón, asegurándome que no había querido involucrar a nadie más en su tormento, que su sufrimiento era una carga que debía llevar sola. Su voz, cargada de resignación, me dejó claro que no tenía esperanza de escapar de lo que la atormentaba. Si esta historia ha captado tu atención, no te olvides de suscribirte al canal. Hay más relatos perturbadores esperando por ti, historias que te harán cuestionar lo que crees saber sobre el mundo que te rodea. Después de su partida, el hotel quedó en un estado de quietud inquietante. Los días siguientes fueron extraños. Aunque intenté continuar con mi trabajo como de costumbre, una parte de mí no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La imagen de la anciana y sus hijas se repetía en mi mente una y otra vez, y no importaba cuánto intentara distraerme, siempre volvía a ese momento en que sus miradas de terror me habían dejado sin aliento. El sentimiento de intranquilidad se hizo tan fuerte que finalmente decidí dejar el trabajo. No podía soportar la idea de pasar otra noche en ese lugar, sabiendo que algo oscuro y siniestro podría estar al acecho. Aunque traté de convencerme de que todo lo que había visto y oído podría tener una explicación lógica, una parte de mí sabía que no era así. Algo real y malvado había hecho su aparición en el hotel y no estaba dispuesto a arriesgarme a enfrentarme de nuevo a lo desconocido. La gerenta del hotel, al recibir mi renuncia, me observó con una mirada que no necesitaba palabras. Era como si supiera que tarde o temprano todos sucumbirían a la presencia oscura del lugar. Me deseó suerte sin intentar detenerme, lo cual solo confirmó mis sospechas de que había mucho más de lo que se decía abiertamente. Intenté dejar atrás lo sucedido, mudándome a otro lugar y tomando un nuevo empleo lejos de la costa. Sin embargo, los recuerdos persistieron, apareciendo en sueños, en pensamientos fugaces durante el día, en momentos de soledad. Empecé a investigar las leyendas y mitos de Oaxaca, tratando de encontrar algún relato que explicara lo que había presenciado. Descubrí historias antiguas sobre espíritus que acechaban en la región, almas en pena que no habían encontrado paz y buscaban arrastrar a los vivos a su tormento eterno. Estas historias, lejos de tranquilizarme, solo aumentaron mi inquietud. El hecho de que tantos otros hubieran tenido experiencias similares hacía que lo que viví fuera aún más aterrador. Me pregunté cuántos otros habían pasado por lo mismo sin dejar rastro, cuántos habían sido llevados por estas fuerzas inexplicables sin que nadie se diera cuenta. A lo largo de los años, compartí mi historia con unas pocas personas, siempre con cautela, temiendo que la gente me considerara loco. Pero aquellos que me escucharon comprendieron el terror que sentí, y algunos incluso me contaron sus propias experiencias inexplicables. Estos intercambios solo reforzaron mi convicción de que el mundo está lleno de misterios que la ciencia y la lógica no pueden explicar.
Ahora, mientras el eco de esta historia se desvanece, te dejo con una advertencia. Hay cosas en este mundo que es mejor no cuestionar, sombras que acechan en los rincones más oscuros de la realidad. Si tienes el coraje de enfrentarte a ellas, suscríbete al canal. Aquí las historias nunca terminan y los misterios siempre te encontrarán, incluso en los lugares más inesperados. Recuerda, la oscuridad es más profunda de lo que parece, y lo que has oído aquí es solo el comienzo. Pero ten cuidado, porque una vez que abres la puerta al desconocido, no hay vuelta atrás.